Ya, entonces habíamos dejado, como dije, esa de tarea. Vamos a partir desde aquí. Y yo les comentaba que en estas diapos y en las siguientes tengan muy presente, primero, qué hormonas de las que voy a hablar son gástricas y cuáles son duodenales. Y por supuesto también lo importante es cuáles son los estímulos para su liberación, porque por supuesto que eso se puede preguntar. Una de las más relevantes, comentábamos, es la gastrina, que tiene efectos súper potentes en el vaciamiento gástrico y también, por sobre todo, en la acidez que tenga la pared gástrica. Entonces, nosotros podemos ubicar a la célula G en dos lugares. Ahí está el lápiz. Se encuentra en el antro gástrico, la ubicábamos, ¿cierto?, al principio de esta clase, en esas glándulas, pero también se encuentra en la mucosa duodenal, y por lo tanto, cuando la gastrina se libere desde la mucosa duodenal, hará una retroalimentación hacia la pared gástrica para promover que ella libere más ácido clorhídrico. Entonces, ¿cuáles son los estímulos para su liberación? Esto ya lo habíamos dicho, tiene una regulación neural a través del péptido liberador de gastrina y también tiene una liberación a partir de nutrientes, porque también su célula actúa como un receptor de moléculas químicas y sus principales estimuladores son péptidos, pero péptidos pequeños, que algunos libros por ahí le llaman peptonas, que son productos de la proteólisis de grandes proteínas, peptonas, o simplemente aminoácidos que ya están listos para la absorción. ¿Y cuáles son sus funciones? Sus funciones son principalmente en la pared gástrica. Por sobre todo, la primera es estimular la célula parietal para la liberación de ácido clorhídrico. La segunda es estimulando a la célula SL para potenciar la liberación de ácido clorhídrico a través de histamina, que era la gran mediadora. Y esta función dijimos que no era tan relevante para la función digestiva en sí del pepsinógeno y de la acidez, pero por supuesto que es relevante para la mantención de la integridad de la mucosa gástrica, así que tiene un efecto trófico, y nosotros desde endocrino ya sabemos que ser trófico significa promover su proliferación, su recuperación y la mantención de su estructura. Y lo otro importante que comentábamos aquí, y lo dejamos en chiquitito porque es una función no tan escrita, no tan importante, pero relevante de saber, es que hacía como una retronegativa la gastrina, estimulando a la célula D para que libere somatostatina. ¿Y por qué una retronegativa? Porque la célula D libera somatostatina y somatostatina inhibe la liberación de gastrina, ¿ya? Para tener esto eh, todo controlado. Comentábamos también que existía la somatostatina, que era una hormona súper inhibidora. Ella podemos tener sus células en distintas partes, las podemos tener en el duodeno, así que es una hormona duodenal o intestinal, pero también las podemos encontrar en la pared gástrica, tanto en el cuerpo como en el antro, ¿ya? Sus células se llaman células D y sus funciones siempre son inhibitorias, o sea, disminución de la acidez. Los estímulos para su liberación, como ella funciona impidiendo la acidez o impidiendo la liberación de ácido clorhídrico, los estímulos para su liberación son, por supuesto, la acidez, la alta concentración de hidrogeniones en el lumen del antro. ¿Por qué hay en el antro es la acidez? Porque aquí yo les puse que las células del cuerpo, las células del cuerpo del estómago, también liberan somatostatina, pero su regulación es distinta. Lo que pasa es que las células del antro, las células D, quedan expuestas a la luz y por eso logran sensar la acidez de la luz. En cambio, las células del cuerpo quedan más hacia adentro, metidas en la mucosa, en el espacio intersticial, no quedan expuestas a la luz del estómago, por lo tanto no pueden sensar la acidez directamente, así que ahí la liberación de las células D es controlada por estímulos hormonales, como por ejemplo la misma gastrina, o por estímulos neurales, como por ejemplo la acetilcolina, porque más adelante viene un monito donde les muestro que la regulación vagal y la liberación de acetilcolina viene sobre la célula D para promover la liberación de somatostatina. ¿Y qué hace? ¿Qué hace ella cuando se libera, ya sea después de estos estímulos? Inhibe. ¿Inhibe a quién? Inhibe a la célula parietal para que no libere hidrogenión, ácido clorhídrico finalmente, inhibe a la célula G para que no libere gastrina e inhibe a la célula SL para que no libere histamina, y
Ahí se pueden ver sus efectos sobre la célula G en el antro, por supuesto, siempre la célula G está en el antro, sobre la célula parietal directamente para que no libere ácido clorhídrico y sobre la célula SL para que no libere histamina. La otra suportante es la secretina, y la secretina está siempre, y lo vamos a ver después la próxima semana cuando veamos secreción pancreática, secretina está siempre destinada a la acidez, ya a disminuir la acidez del lumen gástrico. Y por lo tanto, para que las células S que están en el duodeno liberen secretina, el aumento de la concentración de hidrogeniones en el lumen del duodeno, porque ahí solamente están las células S, es fundamental para que ella se libere. Así que ese es su estímulo principal, el aumento de los hidrogeniones. Ojo que esto está pasando en el duodeno, pero no importa porque cuando la acidez es excesiva en el duodeno, entonces necesitamos generar una comunicación de vuelta hacia la pared gástrica. ¿Para hacer qué cosa? Por ejemplo, para inhibir a la célula G que está en el antro para que deje de liberar gastrina. ¿Por qué? Porque ya se ha dado el aviso de que el duodeno está lo suficientemente ácido, no vaya a ser cosa que el vaciamiento gástrico subsecuente que viene después sea ácido también. Entonces, inhibimos a la célula G para que no libere gastrina, estimulamos la liberación de somatostatina desde las células D, inhibimos a la célula parietal para que no libere ácido clorhídrico y vemos la secreción de bicarbonato en distintas partes, pero esta función, que ahí debería tener un número 4, decíamos en la clase, no un número 2, esta secreción se ve y se nota mucho más cuando la secretina va como hormona por los vasos sanguíneos, por la circulación, hasta el páncreas. Y por ejemplo, desde ahí ella va a promover la liberación masiva de bicarbonato porque el jugo pancreático es un jugo súper alcalino para tamponar la acidez del duodeno. Y también hablábamos de estos dos mediadores, también los conocemos de hace tiempo, el HIP y CCK. Aquí yo les puse en verde y en rojo las funciones para cada uno, sin embargo, sus funciones son bastante parecidas. Para ambos, bueno, ambos son hormonas intestinales, algunas duodenales, otras de yeyuno y de león, pero son intestinales, pero tienen efectos gástricos, eso siempre es importante. ¿Cuál es su principal estímulo? Su principal estímulo para las células que los liberan, la célula K y la célula I, son nutrientes, no acidez, sino que nutrientes. Por ejemplo, cuando exista un nutriente, un alimento que ha llegado al duodeno rico en ácidos grasos, minoritariamente rico en peptonas o rico en aminoácidos, ese será el estímulo para la liberación HIP y CCK. ¿Y qué va a hacer HIP y CCK yendo hacia la pared gástrica? Por ejemplo, ambas tienen la función de inhibir a la célula parietal para que no se libere ácido clorhídrico y también inhiben la liberación de gastrina para que se deje de potenciar la liberación de ácido clorhídrico. Esto lo que estamos viendo es funciones de ellas sobre la secreción gástrica. Por supuesto que también tienen funciones sobre la motilidad, eso lo vimos en la clase de motilidad, ¿cierto? Y por último, comentarles la importancia, aunque lo habíamos visto en algunos monitos anteriores, de esta prostaglandina específica que se llama prostaglandina E2. Nunca olviden esa sigla porque recuerden que hay muchas otras prostaglandinas. Y ella, yo les comentaba en la clase que ella se libera a partir de la conversión que hace una enzima que se llama ciclooxigenasa a partir de una molécula que se llama ácido araquidónico, precursores lipídicos, fosfolipídicos en la membrana, y entonces esta enzima ciclooxigenasa participa en la síntesis de prostaglandina E2. Y entonces la prostaglandina E2 es fabricada principalmente por las células de la mucosa o por las células epiteliales que comentábamos que existían en la pared gástrica. Son súper importantes, comentábamos y lo veíamos en algunas imágenes atrás, porque tienen una función parecida a la que tiene somatostatina, ¿cierto? Y comentábamos entonces que, por ejemplo, administrar AINES como el ibuprofeno, que es un inhibidor de la COX, promoverá disminución de prostaglandina E2 y por lo tanto tendremos ese freno menos para la disminución de acidez, razón por la cual la gente refiere que el ibuprofeno hace mal para la pared gástrica, ¿cierto? Que les provoca acidez, malestar. Mucha gente refiere eso.
El ácido acetilsalicílico, la aspirina, también tiene el mismo efecto sobre la ciclooxigenasa, así que también sería importante ver eso porque además la aspirina tiene hace o genera una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa que, por supuesto, quita a un regulador súper importante. ¿Qué tenemos que decir de la prostaglandina E2? Que entonces ella disminuye la secreción ácida, inhibe a las células parietales para que no liberen ácido clorhídrico, disminuye la liberación de histamina desde la célula SL, inhibe a la célula G, pero estimula la secreción de pepsinógeno. Así que ella no es contradigestión, sino que simplemente le importa la regulación de una menor acidez. Ya, y este monito que yo les comentaba que era como un panorama general, nos muestra las células más importantes. Ojo ahí que a la célula D se le muestra efectivamente lo que yo les comentaba recién, ahí está la célula D, ahí está esta estimulación a partir de los ácidos, ahí está la estimulación neural que les comentaba a través de acetilcolina, que este monito no nos confunda, porque yo considero que esta imagen junta toda la información que habíamos visto, pero recuerden que estas son células con ubicaciones distintas, algunas en el antro y otras en el cuerpo, ¿ya? Así que eso no olvidar, tienen regulaciones y estímulos distintos, pero para efectos de comprenderlo, me parece que la imagen no es mala. Y ahí está la célula, la célula SL, ¿cierto? Con todos los reguladores, la célula parietal con todos los reguladores, con la bomba, etc. Así que me parece que es una buena imagen para que ustedes puedan en calma después ver si saben todo lo que aparece en esta imagen y ojalá que concluyan que sí. Y les dejo aquí entonces una diapo con una imagen del borón que me gusta porque muestra las regulaciones neurales en general para las secreciones. ¿Qué es lo que hace acetilcolina y dónde? Y qué hace GRP y dónde y sobre quién, ¿cierto? Es una diapo resumen porque la verdad es que los hemos visto hace rato, hemos visto esta regulación por el nervio vago, donde la acetilcolina es el principal mediador para la liberación de cosas, estimulando a la parietal, estimulando la liberación de histamina y como les comentaba antes y se muestra ahí, estimulando a la célula D para que libere somatostatina. Y como una exclusividad, el nervio vago libera péptido liberador de gastrina sobre la célula G para la liberación de gastrina. Y eso lo vemos ahí, por ejemplo. ¿Ya? En cambio, ahí acetilcolina sobre la célula D, etc. Ahí deberá decir fase y no gas. Ya. ¿Qué tenemos que decir ahora del pepsinógeno? Que todo lo que hemos conversado acerca de la acidez es justamente para promover su conversión. Recordemos que el pepsinógeno es un simógeno, ¿cierto? Es una enzima inactiva y hay que pasar a su estado activo. ¿Qué implica convertir el pepsinógeno en pepsina? Implica una ruptura espontánea de una secuencia que algunos libros le llaman péptido de activación, que es la azulita marcada ahí, y que es una secuencia que está justamente en la región N-terminal de esta proteína grande que se llama pepsinógeno, pero esta escisión, esta ruptura de esta porción N-terminal ocurre de manera espontánea, no necesita ser catabolizada por ninguna otra enzima, sino que de manera espontánea, pero solamente cuando tengamos un pH menor a 5, o sea, cuando el ambiente esté realmente ácido. Ahora, si el pH es menor a 5, entonces vamos a estar en un buen camino para la conversión. Sin embargo, cuando tienes un pH entre 5 y 3, la conversión espontánea es más o menos lenta. En cambio, cuando el pH está por bajo 3 y entonces el ambiente es realmente muy ácido, la conversión es mucho más rápida y mucho más eficiente. Y así que la acidez es importante, pero considerar esos intervalos, esos rangos. Y entonces, a menor pH, como puse ahí, más rápida la conversión. ¿Y qué implica la conversión? Que se escinda este péptido de activación y eso implicará entonces que quede expuesto el sitio activo de este simógeno, que ya no es simógeno y tiene que cambiar su nombre a pepsina. Lo interesante ahora es que pepsina, como les puse ahí ese recuadrito, pepsina puede realizar, y ojo, yo puse esto entre comillas para que se entienda por el concepto que hemos utilizado hace tiempo, pepsina realiza algo así como una retroalimentación positiva, si es que lo quisiéramos ver así. ¿Y a qué me refiero con esto? Que pepsina ahora, cuando ya está
activa, cuando ya existe, ella puede ahora por sí misma venir y proteolizar este N-terminal. Por eso ella ahora promueve su propia conversión, ¿ya? Siempre y cuando ya tengamos una concentración decente de pepsina. A eso me refería entonces que realiza retroalimentación positiva. ¿Qué cosas importantes puse aquí? Que es una endopeptidasa, eso significa que tiene preferencia por enlaces peptídicos que estén dentro de la cadena polipeptídica, no de los extremos, y de hecho tiene más afinidad por enlaces peptídicos, ahí se los puse, próximos a aminoácidos aromáticos. Esto es importante porque entonces nosotros debemos asumir que las proteínas no van a quedar aquí en la pared, en el estómago, no van a quedar de inmediato como aminoácidos. Probablemente vamos a necesitar de otros sistemas, como se los voy a contar en la clase de la próxima semana, de otros sistemas para hacer que los péptidos que me han quedado luego de del catabolismo, de la proteólisis que haya generado la pepsina, necesitamos otros sistemas para hacer que las cositas ahora queden más chiquititas y sean reducidas a aminoácidos, que es lo que finalmente el enterocito va a querer absorber. Y otra cosa que yo puse aquí, que es eso que también es importante, y alguna vez en todo caso yo se los había comentado, no es imprescindible para la vida y para la digestión y la absorción la actividad de la pepsina. Ahí yo les puse el dato duro, aporta simplemente y solamente con un 20% de la degradación, así que sin duda el otro 80% queda a cargo de las proteasas que van a aparecer en el duodeno, por ejemplo, de las que vienen desde el jugo pancreático. Así que la recesión gástrica en un individuo que tenga que ser operado y le hayan quitado una gran porción de su estómago no tendrá efectos tan relevantes por la falta de pepsina, porque no importa. Como hemos dicho hace tiempo, esta función es redundante, puede ser replicada en otro sector. Esto también es importante, y de esta nunca se habla, pero también es importante decir, las células principales liberan pepsinógenos, sí, y de ese es el que estamos hablando, pero también liberan una lipasa que se encarga de la degradación y la ruptura de lípidos. Ella es aún menos relevante que la pepsina, que aportaba con el 20%, porque sin duda es mucho más importante la lipasa que es secretada del duodeno, que ya les voy a contar, pero es importante saber que existe de todas maneras la liberación de ella desde aquí, desde las células principales. ¿Cuáles son estímulos para la liberación del pepsinógeno en esta célula principal? Aquí podríamos tener estímulos que promueven su liberación o estímulos que inhiben su liberación. Dentro de los estímulos principales para la secreción, por supuesto, está la gastrina y la acetilcolina, haciendo la gastrina una regulación endocrina y la acetilcolina haciendo su regulación neural, ¿cierto? Así que ellas son, tal como dice la imagen ahí, los estímulos primarios y los más importantes, moviéndose, como comentábamos antes, por la vía de la fosfolipasa C y entonces promoviendo la exocitis con la vesícula que adentro contenía al pepsinógeno, al zimógeno. Podemos tener también estímulos inhibidores, como por ejemplo SIH es la somatostatina, y somatostatina ahora tendrá, por supuesto que un efecto inhibidor, inhibiendo a la adenilato ciclasa e inhibiendo entonces la exocitosis del pepsinógeno. Ya, por último, hablarles un poquitito de la barrera mucosa. Esta, como habíamos comentado antes, esta barrera es una barrera absolutamente protectora. La gracia es que tiene distintos componentes, tiene un componente acuoso, por supuesto, pero también tiene un componente proteico, donde el principal componente proteico se llama mucina, y también tiene un componente químico y por supuesto que el más importante de esos componentes químicos que tiene es el bicarbonato. Así que los libros definen que la barrera mucosa gástrica es una barrera rica en mucina y rica en bicarbonato y por lo tanto alcalina. ¿Qué gracias tiene esta barrera mucosa? La verdad es que sirve para hartas cosas y ahí yo les describí sus principales funciones.
Sirve como un amortiguador para la acidez que hemos comentado hace tiempo, también sirve como un lubricante. ¿Por qué como lubricante? Porque recuerden que el nutriente va viajando por la luz, pasando por sobre esta pared que está cubierta de esta barrera mucosa. Entonces, la barrera que es viscosa, porque es un moco viscoso, justamente hace eso, permite lubricar la pared y que entonces exista menos roce, menos cizallamiento por el nutriente que a esta podría seguir siendo sólido y podría lesionar o injuriar a las células que están en la superficie. Lo súper importante también es que es resistente a las enzimas digestivas, aunque hay ciertas condiciones, porque aquí parece que lo puse en la siguiente diapo. Yo sé, la barrera es resistente, pero no hay que olvidar de todas maneras que la mucina es una proteína y que aquí en la luz anda una proteasa que es la pepsina. Así que, por supuesto, que la mucina no escapa de la actividad de la pepsina y la pepsina puede proteolizar a la mucina. Sin embargo, como esta barrera es bien gruesa y la pepsina está acá afuera, se supone que encargándose de la proteólisis de otras proteínas, la verdad es que se define que esta barrera es bien resistente a esa enzima, como por ejemplo la pepsina. Es adherente, lo cual permite que el componente nutritivo, el componente alimenticio también a veces se mantenga en ciertas estructuras del corazón, por ejemplo, para el del corazón, del estómago, por ejemplo, el reservorio que comentábamos para los alimentos en el fondo, allá y en el cuerpo del estómago. Y bueno, aquí de nuevo algunas funciones que puede tener: protección, como les comentaba recién, de las células epiteliales, desplazamiento del quimo por lo lubricante que es, permite también la expulsión de las heces justamente por lo lubricante que es, y lo que les comentaba recién, la protección frente al roce o al cizallamiento que podría generar el alimento. Ahora, lo muy malo es que hay factores muy nocivos que podrían encargarse de la destrucción de esta mucosa, y destruir esta mucosa implica que la acidez logrará llegar a las células del epitelio generando muerte, generando necrosis y generando úlceras, que le llamamos úlceras gástricas, ¿cierto? Tenemos componentes endógenos y componentes exógenos que podrían dañar, y yo se lo puse ahí en el recuadrito en rojo. Dentro de los componentes endógenos, por supuesto que está el ácido clorhídrico, por eso esta barrera nos separa del ácido que está acá afuera. La pepsina, que yo les comentaba que ella proteoliza a la mucina, por lo tanto sería un factor nocivo, y las sales biliares también lo son. Por eso es importante que las sales biliares se mantengan donde deben mantenerse. Recuerden que las sales biliares son liberadas al duodeno y el jugo duodenal no debiera devolverse desde el esfínter pilórico hacia el estómago. Sin embargo, a veces eso sucede, que las sales biliares se devuelven, y eso sería entonces un problema. Y para que eso pase tendríamos que tener un problema con el tono de apertura y de cierre del esfínter pilórico. Y dentro de los componentes o de los factores exógenos que dañan esta barrera está el alcohol, que se sabe que es muy abrasivo para la barrera, las bacterias como la clásica que siempre vemos, y de hecho yo le elegí una diapo al final, que es la Helicobacter pylori, que el Helicobacter pylori tiene 5.000 estrategias para meterse al interior de esta barrera y burlar todos los límites que esta barrera le pueda poner. Y como les comentaba también los AINES, pero también el ácido acetilsalicílico, que algunos libros lo definen como fármacos AAS, y algunas veces uno no sabe qué significa esa frase, significa eso, ácido acetilsalicílico. ¿Por qué tienen un efecto nocivo sobre la barrera? Porque lo que yo les comentaba hace un rato, porque inhiben a la enzima que promueve la síntesis de la prostaglandina E2, y sacar a la prostaglandina E2 del juego es sacar un límite para la no acidez, ¿verdad? Así que eso es importante. Ya. ¿Qué, ¿qué podríamos decir entonces de la mucina, que es esta proteína que yo les comentaba que es súper importante? Primero, que ella tiene una conformación bastante llamativa, porque ella es una proteína, pero que es una proteína muy glucosilada, está muy unida a carbohidratos, y cuando ella está unida a carbohidratos deja su parte interna que es eminentemente proteica,
y las cadenas glicosiladas o las partes las partes donde se han añadido sus carbohidratos quedan tal cual como lo muestra este monito, que parece que yo lo saqué del Verneley, que me gusta mucho, quedan hacia afuera protegiendo el interior, y el interior es la parte proteica expuesta. Y como está en el interior, queda más o menos no al alcance de la pepsina. ¿Por qué? Porque las como hélices que se muestran afuera, las partes glucosiladas, están protegiendo al núcleo que no sería resistente a la pepsina. Y claro, cuando la pepsina logra acceder, recuerden que la pepsina, de todas maneras, eh, es en un ambiente alcalino como el del moco, la pepsina es inactiva, así que la alcalinización de este moco sería un componente protector para que la pepsina no accediera. Sin embargo, la pepsina accede igual, sobre todo cuando el moco no está lo suficientemente alcalino, y es ahí cuando entonces puede tomar el corazón o el núcleo de esta mucina y proteolizarla. Y cuando la proteoliza, cambia absolutamente su conformación, ya no está protegida y ya no forma el moco, porque lo que hace que el moco sea viscoso es este componente glucoproteico que tiene la mucina hacia el exterior. Eso genera como una tridimensionalidad de este moco y que entonces sea, como yo les comentaba antes, viscoso, ¿ya? Como un gel mucoso. Y ya les comenté ese dato, y obviamente es rica en bicarbonato, como yo les decía antes. Ya, y las diapos que vienen ahora se las dejo simplemente para que ustedes puedan ver cómo logra acceder o cuáles son las respuestas que se generan cuando hay una infección, sobre todo por esta Helicobacter pylori, que, a ver si aquí les dejé una diapo. Helicobacter pylori, yo les decía hace un rato, tiene capacidad para todo. Libera neutralizadores de la acidez, puede neutralizar también la alcalinización y puede finalmente acceder hasta las células que están en el epitelio y provocar la degradación de su membrana, la muerte y finalmente la úlcera gástrica, que es lo que la Helicobacter pylori hace finalmente. Sin embargo, hay algunos fármacos, por favor, esta diapo es absolutamente extra y como para consultar, no se la tienen que aprender, pero me pareció importante. Hay algunos fármacos que tratan no realmente, muchos de ellos, de atacar a la Helicobacter pylori, porque ella es súper difícil su tratamiento, es bastante resistente a muchos antibióticos. Sin embargo, hay algunos fármacos que lo que logran es hacer un ambiente que químicamente no sea propicio para que ella viva. Sin embargo, insisto, ella es muy resistente y desencadena muchos mecanismos para sobrevivir en este ambiente. Finalmente, lo que ella genera es, como se muestra aquí, una respuesta inflamatoria desde los vasos sanguíneos del intersticio, y esa respuesta inflamatoria es la que lleva finalmente al cuadro necrótico y a la úlcera. Ya, pero esto, insisto, es más fisiopato, obviamente, ahí me imagino que ustedes van a ahondar, esto es fisio nomás. Y simplemente les dejo esta tablita que me pareció interesante desde el Boron, para que ustedes puedan ver las hormonas. De muchas de ellas hablamos, pero siento que esta tablita resume muchas cosas. Por ahora, como estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la pared gástrica, es decir, con estómago, sería bueno que miraran lo que pasa ahí, porque hay algunas que tienen acción pancreática, acción hepática, acción intestinal. Eso lo vamos a ver en las clases que vienen. Por ahora me importaría que vean si saben y si hemos dicho las cosas que aparecen aquí referentes a la pared gástrica, referentes al estómago. Ya, eso era nomás. Muchas gracias. Nos vemos entonces